Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos para ponerle una trampa y le preguntaron: ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. De tal modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos le replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposos, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. El que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema del Evangelio de hoy es el matrimonio. En nuestros días el mal del matrimonio es la separación y el divorcio, mientras que en tiempos de Jesús lo era el repudio. En cierto sentido, este era un mal peor, porque implicaba también una injusticia respecto a la mujer que aún persiste. Lamentablemente, en ciertas culturas, el hombre, de hecho, tenía el derecho de repudiar a la propia esposa, pero la mujer no tenía el derecho de repudiar a su propio marido. Sin embargo, existían dos opiniones que se contraponían respecto al repudio en el judaísmo. Según una de ellas, era lícito repudiar a la propia mujer por cualquier motivo, y por otro lado, en cambio, se necesitaba un motivo grave, contemplado por la ley. Los judíos sometieron esta cuestión a Jesús esperando que adoptara una postura a favor de una o de la otra, pero recibieron una respuesta que no la esperaban jamás. Jesús les dice: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola cosa. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. La ley de Moisés acerca del repudio es vista por Cristo como una disposición no querida, sino tolerada por Dios a causa de la dureza del corazón y la inmadurez de los seres humanos. Jesús no critica a Moisés por la concesión que hace en la ley, pero les propone a todos el ideal originario de la unión indisoluble entre el hombre y la mujer, una sola carne, que, al menos para sus discípulos, debería ser ya la única forma posible de matrimonio. Ahora bien, Jesús no se limita a reafirmar la ley, le añade la gracia. Esto quiere decir que los esposos cristianos no tienen solo el deber de mantenerse fieles hasta la muerte, tienen también las ayudas necesarias para poderlo lograr. De la muerte redentora de Cristo viene una fuerza, el Espíritu Santo, que se hace presente en todos los aspectos de la vida del creyente, incluido el matrimonio. Este incluso es elevado a la dignidad de sacramento. Decir que el matrimonio es un sacramento no significa solo, como a menudo se cree, que en él está permitida y es lícita la relación sexual y que fuera del matrimonio es desorden o es pecado. Significa que el matrimonio se convierte en un modo de unirse a Cristo a través del amor al otro, un verdadero camino de santificación. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas et nos enseñó que
el desarrollo del amor en el matrimonio para siempre lo encamina a una promesa definitiva, es decir, conduce a los esposos a la eternidad. Es una posibilidad para hacer un camino de santidad y salvarse. La alarmante crisis que atraviesa la institución del matrimonio en nuestra sociedad está a la vista de todos. Legislaciones civiles que permiten o promueven o incitan a iniciar los trámites del divorcio apenas pocos meses después de la vida en común y lo ven normal. Palabras como estoy harto de esta vida, me marcho, si es así cada uno por su lado, ya se pronuncian entre cónyuges a la primera dificultad que se les presenta. En este sentido, pienso que un cónyuge cristiano debería acusarse en confesión del simple hecho de haber pronunciado una de esas palabras, porque el solo hecho de decirla es una ofensa a la unidad y constituye un peligroso precedente psicológico y espiritual para las personas. El matrimonio sufre en ello la mentalidad moderna de usar y votar. Si un aparato o una herramienta o un elemento tecnológico sufre algún daño, ya no se piensa en repararlo, se piensa solamente en sustituirlo. ¿Qué se puede hacer para contener esta tendencia? Causa de tanto mal en la sociedad y de tanta tristeza, sobre todo para los hijos. Definitivamente redescubrir el arte del remiendo. ¿A qué me refiero? Sustituir la mentalidad de usar y votar por la de usar y remendar. Casi nadie ya hace remiendos, pero si no se hace ya en la ropa, hay que practicar ese arte en el remedio del matrimonio, en el remiendo del matrimonio. Remediar los desgarrones, los daños, las heridas que se pueden causar, inmediatamente se causan. San Pablo da maravillosos consejos al respecto. Si se enojan, no pequéis. No se ponga el sol mientras estén enojados, ni deis ocasión al diablo. Sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente si alguno tiene queja contra el otro. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas. Entre otras muchas citas que en este momento pueda que nos recuerde que nos hablan de ese compromiso y de esa posibilidad siempre de estar en función de la reparación cuando en algún momento se fractura algún aspecto de las relaciones. Lo importante que hay que entender es que en este proceso de desgarrones, de crisis y superaciones, el matrimonio no se gasta, sino que se afina, se mejora en todo camino. Recordemos que los santos atraviesan a menudo la llamada noche oscura de los sentidos, en la que ya no experimentan ningún sentimiento, ningún impulso, tienen aridez, estos vacíos hacen todo, llegan a que uno haga toda la fuerza, con una fatiga y con un desgano. Después de esto llega la noche oscura del espíritu, en la que no entra en crisis solo el sentimiento, sino también la inteligencia y la voluntad. Se llega a dudar de que se esté en el camino adecuado, se llega a dudar de Dios, se llega a dudar de la vocación, se llega a dudar de todo, hasta el mismo sentido de la vida. Y solamente se puede seguir adelante con fe. Entonces todo se acaba. Al contrario, todo esto no era sino purificación. Después de que han pasado por estas crisis, los santos se dan cuenta de cuánto más profundo y más desinteresado es ahora su amor por Dios respecto a los comienzos. A muchas parejas no les costará reconocer esto en su propia historia. También han atravesado frecuentemente en su matrimonio la noche de los sentidos, en la que falta todo arrebato de éxtasis del amor, de la pasión, y si alguna vez lo hubo, es solo un recuerdo del pasado. Algunos conocen también la noche oscura del espíritu, el estado en que entra en crisis el matrimonio hasta la opción de fondo, que parece que ya no tienen nada en común los dos y que no hay otra posibilidad más que la separación. Si con buena voluntad y la ayuda de alguien se logra superar estas crisis, se percibe hasta qué punto el impulso y el entusiasmo de los primeros días era poca cosa respecto al amor estable y a la comunión madurados en los años. Si primero el esposo y la esposa se amaban por la satisfacción que ello les procuraba, hoy tal vez se aman un poco más con un amor de ternura, libre de egoísmo y capaz de compasión,
se aman por las cosas que han pasado y sufrido juntos. Se aman con el amor maduro, con el amor verdadero, con el amor que es resultado de una experiencia profunda de Dios en medio del matrimonio. Que el Señor nos ayude a pasar las noches oscuras, a pasar los momentos difíciles en oración. Habrá momentos en los cuales hablar y tratar de ponerse de acuerdo no sea una opción, que la opción sea más bien serenar, guardar silencio, dejar que las aguas se calmen, poner en oración toda la situación y después intentar nuevamente ponerse de acuerdo o buscar una ayuda apropiada externa que les ayude a salir de la crisis. Pero siempre habrá opción, siempre el Señor brindará la posibilidad de salir mucho mejores y más maduros de cada una de las crisis. Señor, bendice a los matrimonios que se unen con nosotros cada mañana a esta oración y el discernimiento de la palabra. Bendice inclusive a los matrimonios que en este momento uno de ellos solamente escucha la palabra de Dios. Dale fuerza, dale perseverancia en la oración para que pueda encontrar el camino, para que pueda encontrar las respuestas que tanto está buscando. Señor Jesucristo, bendice a las familias, a los hijos, a esas familias que puedan estar cruzando por crisis, no solamente en la relación de pareja, sino también en la relación con los hijos, por la ausencia de afecto, por los desacuerdos en temas particulares, por heridas causadas por actitudes que no debieron ser. Llévalos en un camino de reconciliación, llévalos en un camino de sanación, bendícelos a todos, y tú reina en esos hogares, Señor, porque mientras tú estés en ellos, no hay por qué temer, siempre habrá salida. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.